Primero que nada, yo tengo la experiencia de mi hermano. Yo sabía cómo él había vivido estas Olimpiadas. Y en sexto año llega un profe, Nicolás Pítaro. Él es profe de filosofía dentro del cole y de antropología. Y dice: chicos, está esta propuesta, el que quiera se anota. Y había 3 ejes: un eje ético, un eje político y un eje ecológico. Y a mí me interesó muchísimo más el eje político porque hablaba sobre la educación versus el individualismo, más que nada en estos tiempos. Y bueno, entonces decidí anotarme y empezar a prepararme, leer bastante. Y tuvimos la instancia ya provincial porque se acortaron varias etapas, no hubo ni escolar ni zonal, fue directamente provincial, con una modalidad online. Entonces hice el examen, lo mandamos y por suerte se pasó a las nacionales. Bien. ¿Qué te implicó a vos en cuanto al material de estudio? Es decir, ¿sola te autoabastecías? ¿Quién te asesoraba? ¿Cómo sabés qué línea seguir a la hora de presentarte en un examen? ¿O hay alguna guía específica por donde metes algún tema, digamos? Porque prepararse para Olimpiada no es lo mismo que prepararse para una materia que en el colegio la estás viendo. Claro. Desde la UBA, porque las Olimpiadas lo organiza la UBA, te mandan todo el material que vos necesitas respecto a tu eje, y de hecho muy bien redactado, muy simple, lindo de digerir. Entonces ellos dividen el material por edades: edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, filosofía latinoamericana, que me encantó y quisiera leer muchísimo más. Y fue con este profe, el Nico, que fuimos teniendo distintas tutorías. Él me ayudaba, yo le preguntaba cosas. También con la ayuda de mi papá, fue bastante lindo. Y no, la verdad que el material muy interesante y muy lindo de leer realmente. Era una lectura simple, fácil. Te trasladaban desde filósofos muy antiguos como Protágoras, te lo bajaban perfecto. Sol, ¿cómo es la instancia que tuviste que vivir más allá de la virtualidad? Es decir, vos estabas online participando con el resto, hay tiempos, bueno, ¿cómo es el contexto para que vos sientas que estás frente a un examen de una Olimpiada? En primera instancia éramos 3 participantes del colegio, era yo y 2 chicas más, y el examen duraba 3 horas, desde 10 de la mañana hasta la 1. Y yo un poco lo subestimaba porque decía, no creo usar las 3 horas, y las usé todas. Creo que terminé 2:55 el examen. Constaba de 4 preguntas, las 2 primeras más teóricas, más referidas a el contenido de los pensadores, y las últimas 2 que me parecieron más interesantes, ya era cuestión de sí, tener en cuenta estos pensadores, pero también con un poco de nuestra parte, empezar a redactar, a crear. Tuvimos que hacer como una nota periodística en una revista que tenía como premisa la educación para una democracia segura. Entonces, a partir de ahí, hacer todo un texto. Y luego la otra era respecto a la educación, cómo nosotros teníamos la mirada sobre la educación, cómo creemos que sería mejor. ¿Tus compañeras también pasaron a instancia nacional? No, la verdad que del cole y de la zona fui la única yo. Pasamos 5 cordobeses, porque por provincia son 5 participantes que van al nacional, 3 son del eje ético y 2 somos del eje político. ¿Qué implica la instancia nacional a la cual pasaste? ¿Será virtual? ¿Será presencial? ¿Dónde? La instancia nacional se desarrolla en Villa Langostura el 24, 25 y 26 de octubre. Es una instancia presencial. Está muy buena, o sea, tenemos muchas ganas de ir realmente. Estamos viendo cómo recaudamos fondos para el viaje en sí, el traslado, pero la UBA cubre todo lo demás, cubre alojamiento, comidas, etc. La verdad que la formalidad del examen, cómo va a ser, todavía no tenemos ningún lineamiento específico. Pero sí repensar muchísimo más los pensadores. No nos mandaron material nuevo, sino que es con el material que ya veníamos utilizando. Así que será especificarnos todavía más en los pensadores, en cuestiones que me costaron un poco más de entender, los contextos de los filósofos, que para mí es fundamental porque ahí es cuando uno termina de entender el pensamiento de estos hombres. La verdad que a mí las humanidades me encantan, no me veo en otra carrera que no sea humanística. Sí me gustaría hacer psicología, y psicología me parece una carrera que es muy versátil, además que tiene un montón de contenido filosófico que me interesa un montón. Es una carrera que luego te va a permitir
pensarte en distintos aspectos, no es monótona, no es de una sola actividad, puedo hacer varias cosas con una sola carrera. ¿Por qué participar en una olimpiada? ¿Qué le decís a tus pares? Porque por ahí la curiosidad tiene que ver más desde lo personal y decir, bueno, es una cosa de Sol, que le gusta, que está empapada en el tema, pero ¿y otros jóvenes? ¿Por qué participar? Para mí, bueno, de hecho en una de las preguntas del examen, para mí el objetivo de la educación tiene que ser crear seres pensantes. Para mí las olimpiadas y específicamente las de filosofía se le tiene mucho miedo, porque no voy a entender esto, no voy a entender lo otro, es complejo. La verdad que no, para mí es una cuestión de ponerse con actitud, de querer aprender y de pensarse, porque a mí estudiando sobre la educación me hace replantear mi propia educación, me hace replantear cómo son mis pares, cómo son mis profesores, cómo se maneja mi institución y te hace ser un ser crítico, que para mí en estos tiempos tan efímeros, tan que todo pasa en un segundo, es súper necesario. Parar un poco y reflexionar, parar un poco y ver cómo se sigue, parar un poco y pensar.